Esta noche, en el sur de la frontera, 148 vuelos con deportados han llegado al país en 10 meses. En Honduras, más de 127,000 niños han sido retornados en los últimos 10 años. Estados Unidos compró 6 aviones para tener una flota propia destinada a las masivas deportaciones. Honduras y Guatemala informan sobre cantidad de niños deportados desde Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando sobre un análisis. ¿Cómo ha sido la migración en este 2025? ¿Cómo ha cambiado desde la era del presidente Donald Trump? La política migratoria de Estados Unidos experimentó un giro significativo durante la era Trump, caracterizado por medidas más estrictas de control fronterizo y un aumento en las detenciones. Durante el año fiscal 2025, un total de 177,052 personas procedentes de México fueron detenidas por el gobierno estadounidense, mientras migrantes de otras nacionalidades centroamericanas enfrentaron situaciones similares. Personas de México fueron detenidas en todo el año fiscal 2025, 177,052 personas, seguido por Guatemala con 36,113, luego Honduras con 31,931 y El Salvador con 12,282. Según expertos en migración, desde el mes de octubre se ha mantenido una dinámica constante de deportaciones hacia estos países como parte de una estrategia enfocada en desalentar la migración irregular. México, pues obviamente es la mayor cantidad de personas con 9,006, luego está Guatemala con 979, Honduras con 410 y El Salvador con 164. Entre los factores que explican este cambio, destaca la reducción de los encuentros en la frontera, así como la disminución en la migración de menores no acompañados. La percepción de que la frontera está sellada ha permeado ese mensaje de que ahora hay más control en la frontera y que si usted es detenido pues va a ser puesto de inmediato en deportación. La campaña mediática de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, donde asegura en redes sociales y en televisión por cable o televisión abierta en nuestros países, donde asegura pues que la frontera está blindada, que si usted logra cruzar va a ser buscado, va a ser detenido y enviado de vuelta a su país, y se ofrece a los que ya se encuentran en Estados Unidos un incentivo económico para que regresen. Frente a este escenario, especialistas recomiendan a los países centroamericanos fortalecer sus políticas públicas y establecer planes de atención integral a las personas que podrían ser deportadas, a fin de facilitar su reinserción y mitigar el impacto social de este fenómeno. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Y en una información en desarrollo que se conoció esta semana, el gobierno de Donald Trump ha triplicado a $3,000 su oferta para que los migrantes decidan autodeportarse voluntariamente de Estados Unidos. Esto lo ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional. Y cito la información de DHS. El estipendio se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de año. Adicionalmente, la oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a su país de origen. Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán. Esto, y cito, lo comentó la secretaria Kristi Noem en un comunicado. Y la administración de Trump lanzó en marzo, recordemos, una aplicación renombrada llamándola CBP Home, esto para facilitar a las personas este proceso. Antes era llamada CBP One y era utilizada por el gobierno de Joe Biden para permitir a los migrantes entrar ilegalmente en Estados Unidos. Pero bien, repetimos esta información en desarrollo. Estados Unidos ha triplicado a $3,000 la ayuda o el dinero para los migrantes que se autodeporten. Y este año se han deportado más de 600,000 personas y el gobierno estadounidense se prepara para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en este 2026.
Well, it's home for the holidays season, so not only are we returning those kiddos back to their families that Biden lost, we also are saying that if you voluntarily want to go home now to your country, if you're in this United States of America illegally, we will give you $3,000 through the holidays to send you home. We'll buy you a ticket, give you $3,000 to go home, and that includes people that have not been detained, maybe have interacted with us, are detained and don't have criminal charges against them. Yeah, raise your hand. We'll help you get home. We'll facilitate it, and you might get the chance to come back to this country the right way someday. If you wait until we interdict you and detain you and arrest you and have to deport you ourselves, you'll never get the chance to come back. So go on the CBP Home app and get the information. Y Estados Unidos ha reforzado la seguridad en los puntos fronterizos y se mantienen vigilando por tierra, aire y vía marítima, ya que los traficantes de personas utilizan todo tipo de embarcaciones para intentar cruzar a los migrantes de forma ilegal, a quienes cobran hasta $15,000. Los detalles en la siguiente nota. Este es un ejemplo de las persecuciones que realizan los agentes de operaciones aéreas y marinas de la patrulla fronteriza a las diferentes embarcaciones que tratan de ingresar de forma ilegal a los migrantes hacia el país norteamericano. Las unidades de CBP pueden alcanzar los 55 kilómetros por hora, por lo que escapar es imposible para quienes tratan de evadir los controles fronterizos. Son más de 300 agentes los que vigilan esta división marítima. 60 de ellos se encuentran en el sector de San Diego, en California. Llegamos a tan solo unos metros de la división entre Estados Unidos y Tijuana, México, uno de los puntos que muchos han utilizado para intentar cruzar, pero han sido detenidos. Primero se identifica la embarcación, nos acercamos a ella, nos aseguramos cuántas personas tiene a bordo, la capacidad de operacional de la embarcación. Luego se les prende las luces de emergencia para indicarles que tienen que parar. Se les grita por altoparlante también la orden en inglés y en español. Ya luego se da un último aviso y si pues no paran, pues se les disparan a los motores para tomar control de la embarcación. Ahí pues abordamos la embarcación y se arresta pues, al operador y pues, cualquier otra persona que esté involucrada en acto ilegal. Si estos últimos años pues, ha disminuido, pero hay más gente pues, no quiere sufrir las consecuencias de que los deporten y no poder regresar. Los coyotes cobran más de $15,000 por cruzar a los migrantes, aunque, según la nacionalidad, la cifra puede ser mayor, como en el caso de las personas que viajan desde China, a quienes les ha tocado pagar hasta más de $50,000. Pese al alto costo por intentar llegar al territorio estadounidense, muchos han muerto en el camino. Solo en los últimos meses, en el sector de San Diego, se reportaron 8 personas fallecidas y otras localizadas en condición de salud grave. Pues lamentablemente mucha gente fallece en este intento porque se montan en embarcaciones que no están adecuadas para navegar, las sobrellenan de personas, se enfrentan al clima, al oleaje, otras embarcaciones y lamentablemente mucha gente fallece haciendo este intento. Básicamente casi todos los días se encuentra gente en condiciones críticas y si no, inclusive muertos. Motos acuáticas hasta embarcaciones regulares, pero se ven muchas lanchas de pescadores de México tratando de entrar porque son más pegadas al agua y piensan que no se ven, pero son más peligrosas. Los barcos son extremadamente peligrosos y son inestables o los sobrecargan de personas y a los contrabandistas no les importa a la gente, sino que les importa el dinero. Pero la costa no solo es utilizada para el cruce ilegal de migrantes, también intentan trasladar diferentes tipos de drogas. Yo no creo que haya disminuido la cantidad de droga que pues están intentando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. En contraposición a cuando ellos están intentando ingresar droga ilegalmente, cuando si la pierden, ellos le deben dinero a alguien más. Contrario a cuando intentan ingresar a personas, ellos están recibiendo dinero por adelantado, entonces ellos no pierden dinero, pero no ha disminuido
la cantidad de drogas o personas. Los agentes de CBP cuentan con diferentes herramientas tecnológicas para detectar embarcaciones ilícitas y reforzar la seguridad en estos sitios, frenando los casos de narcotráfico. Tenemos embarcaciones, tenemos aviones, helicópteros, tenemos radares y otros sensores que nos ayudan a detectar pues gente cruzando por tierra o por mar. La tecnología sigue progresando sobre todos los días un poquito más. Tenemos otras cosas que vienen en camino para ayudarnos, pero sí, la tecnología siempre está fluyendo. Desde enero se reportaron al menos 30 eventos de disparos con diferentes embarcaciones de estas organizaciones criminales transnacionales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para el sur de la frontera. Ahora saludamos al periodista de la RNA, Ernesto Cornejo. Qué gusto saludarte. Adelante con tus reportes. Un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Es momento de actualizarles todos los pormenores de lo que ha ocurrido en estos últimos días del mes de diciembre y por supuesto también ya cerrando este año, la perspectiva que hay para el próximo en torno a la situación migratoria que están viviendo miles de personas en los Estados Unidos y también la dura realidad que algunos países de Latinoamérica están enfrentando en torno a estas personas que están siendo deportadas desde el país del norte. Iniciamos de inmediato con una información y es que la Cancillería de El Salvador llevó a cabo en los últimos días a través de su programa de movilidad laboral un proceso para poder hacer el reclutamiento necesario de algunos de sus connacionales que cuentan con habilidades especiales para que puedan trabajar de una manera segura, ordenada y principalmente legal en los Estados Unidos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. A El Salvador llegaron 3 empresas estadounidenses. Su objetivo era emplear a salvadoreños para cubrir posiciones en áreas como salvavidas, asistentes de áreas de piscina, cocineros, lavaplatos, técnicos de mantenimiento, personal de limpieza de habitaciones, camareros, ayudantes de camareros, anfitriones, entre otros. Estas contrataciones han sido posibles también gracias al programa de movilidad laboral que impulsa la Cancillería de este país centroamericano. El gobierno de El Salvador sigue trabajando con el gobierno de Estados Unidos para facilitar acceso a oportunidades de migración regular, ordenada y segura para personas que quieran tener un trabajo temporal en ese país. Lo importante acá es que puedan viajar, trabajar y retornar a El Salvador con sus familias. Trabajamos en el área de la jardinería, estamos buscando pues diferentes posiciones, desde trabajador generales hasta choferes. Obviamente se da la oportunidad de que consigan su licencia de conducir. Tenemos todos los beneficios para los empleados desde que lleguen a trabajar con nosotros. Nosotros tratamos de conseguirles su vivienda, el transporte, obviamente todo eso, ellos son encargados de conseguir su propio transporte, pero obviamente mientras ellos llegan se acomodan, vamos a decir, en el área, pues nosotros tratamos de moverlos para el trabajo y todo eso. Los aspirantes a estas oportunidades laborales ven con mucha satisfacción este tipo de programas, pues aparte de generar un ingreso económico más sólido en sus familias, también les abre paso a emprender proyectos personales. Para tener una mejor oportunidad de empleo, estoy en el área de cocina y esperamos que nos vaya muy bien. Y estamos aquí e invito a otras personas para que puedan hacer lo mismo y tener las mismas oportunidades. La entrevista me gustó porque me sentí tranquila, pude entenderle al entrevistador y me pude desenvolver con las preguntas que me hicieron. Creo que así se le dan muchas oportunidades de empleo a muchos jóvenes, la mayoría, y creo que estas oportunidades no se le dan a jóvenes, sino que a personas de todas las edades. Tú puedes aplicar libremente, no importa tu edad, simplemente tienes que tener el entusiasmo. El programa de movilidad laboral ha gestionado desde su creación más de 17,000 oportunidades laborales a salvadoreños para que puedan emplearse en diferentes áreas en los Estados Unidos, y todo de una manera regular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y 148 vuelos con salvadoreños deportados desde los Estados Unidos han llegado en un lapso de 10 meses. Así lo revela un informe de organizaciones de derechos humanos que también detalla el número de detenciones en la frontera con el país norteamericano.
Entre octubre y noviembre de 2025, 354 salvadoreños han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos. La mayoría son adultos, el resto son grupos familiares, además de 38 menores no acompañados. Estos se suman a los 5.976 adultos, 4.388 familias, un menor acompañado y 1.917 niños no acompañados que se reportaron de enero a octubre. Los encuentros de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos registraron una disminución del 6.4% en noviembre. En octubre se contabilizaron 11.707 encuentros, mientras que en noviembre la cifra bajó a 10.000, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza correspondientes al año fiscal 2026. Además, 148 vuelos con deportados han llegado al país entre enero y octubre de 2025, un aumento del 37% si se compara con 2024, que recibió 108. Además, El Salvador se encuentra en la cuarta posición en una lista de 75 países con reporte de retornos masivos, tan solo por debajo de Guatemala, Honduras y México. Esto según los registros de Human Rights First. Los datos se acercan a la cifra más alta en 2022, cuando funcionarios estadounidenses revelaron que hubo 184 vuelos con deportados. Desde agosto, el número de migrantes y solicitantes de asilos detenidos en la base de Guantánamo ha ido bajando. Para el 17 de octubre ya no quedaban migrantes ni solicitantes de asilos detenidos en la base militar en Cuba. En el caso de Venezuela, su gobierno reveló 75 vuelos de deportaciones desde Estados Unidos, incluidos 2 de repatriación desde El Salvador, después de que venezolanos fueran enviados al CECOT. Sin embargo, estos traslados no se cuentan como deportaciones directas desde el territorio estadounidense. En octubre, 4 vuelos del ICE hicieron escala en esa base. 2 trasladaron a personas entre centros de detención en Estados Unidos y otros 2 siguieron hacia Guatemala y El Salvador para complementar las deportaciones. Este fue un informe de Marina Alas. Ahora hablemos sobre el proceso de deportación. ¿Qué pasa después de ser detenido por ICE? La deportación es el proceso mediante el cual una persona extranjera es removida de Estados Unidos por no cumplir con las leyes migratorias. Un extranjero puede ser detenido y deportado si ingresó al país de manera ilegal, cometió algún delito, incumplió con las condiciones de su visa o representa una amenaza para la seguridad pública. Este procedimiento es ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Cuando una persona es detenida por ICE, sus familiares pueden buscarla a través del localizador de detenidos, disponible en el sitio web oficial de la agencia. Para facilitar el rastreo, se debe seleccionar el idioma español en el menú. Si el nombre del detenido no aparece en el sistema, se recomienda contactar directamente a la Oficina de Detención y Deportación del Estado, donde se presume fue arrestado. Asimismo, las autoridades señalan que se puede reportar una violación a la ley de inmigración cuando una persona está involucrada en actividades ilegales. ICE investiga faltas a las leyes migratorias, actividades terroristas, narcotráfico, explotación infantil, trata de personas, lavado de activos, fraude, estafas y violaciones a los derechos que atentan contra la seguridad y el orden público. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Estados Unidos anunció la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes que permitió la entrada de un portugués sospechoso del asesinato de 2 estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor de MIT. Estados Unidos anunció el viernes la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que un portugués sospechoso del asesinato de 2 estudiantes en la Universidad de Brown y de un profesor del MIT entró al país gracias al programa de visas de diversidad. Y señaló que la medida busca garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado, por lo que consideró como un programa desastroso. Este sistema de lotería migratoria se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.
Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo. Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves junto con 2 armas. El atacante abrió fuego el sábado en el edificio de Ingeniería y Física de Brown, y también es señalado de haber matado el lunes a Nuno Loureiro, un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, a unos 70 kilómetros de allí. Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en 2 de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Veamos parte de la información que ha surgido en los últimos días en torno al tema migratorio. El gobierno de Donald Trump triplicó hasta $3,000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre. Además, el Departamento de Seguridad Nacional también pagará los vuelos de regreso de estas personas. Un juez federal falló que el gobierno estadounidense negó el debido proceso a los venezolanos que deportó el pasado 15 de marzo al SECOT, la mega prisión en El Salvador, y que posteriormente fueron enviados a Venezuela en junio, después que el presidente Donald Trump invocara la ley de enemigos extranjeros. Un juez federal también cuestionó si se puede confiar en que los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump cumplan con las órdenes que prohíbe poner al salvadoreño Kilmar Ábrego García bajo custodia de inmigración o deportarlo. Bueno, es parte de la información, estaremos pendientes en nuestra próxima emisión. También les tenemos un programa amplio de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año en torno al tema migratorio y también a la apuesta de lo que está haciendo el gobierno estadounidense para el siguiente y sobre todo también en estas endurecidas políticas implementadas por la segunda administración de Donald Trump y los desafíos a los que se deben de enfrentar las personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos. Informo para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Ahora saludamos al abogado experto en temas migratorios en Los Ángeles, California, Oscar Issue. Qué gusto que nos acompañe, abogado. Bienvenido. Roxana, qué gran gusto poder saludarla por este medio. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento rápidamente para todos los salvadoreños que nos sintonizan. Soy el abogado Oscar Issue, soy abogado en Los Ángeles, California, orgullosamente de padres centroamericanos. Un placer y privilegio y honor estar con ustedes esta noche. 2025, el año de políticas migratorias más estrictas. ¿Podríamos mencionar las más polémicas, como los cambios en los términos de refugiado y asilo? No solamente polémicas, controversiales, peligrosas, todos los sinónimos que usted puede pensar, Roxana. Es increíble todos los cambios que ha sido el presidente Trump. Uno de los cambios mínimos, pero uno de los cambios en sí que forma su opinión antimigratoria del presidente Trump son una de los siguientes, y solamente les voy a dar algunos ejemplos. Observación número uno. El presidente Trump ahora pide que cada persona que pide asilo en Estados Unidos pague $100. 1. 2. Pagar $100 cada año por mantener su aplicación que está pendiente, entre comillas. Antes les recuerdo que las aplicaciones eran gratis y no había ningún pago anual ni mensual. 3. Antes, durante años, durante décadas, durante toda la historia de Estados Unidos, cuando una persona pedía asilo por el formulario I-589, la persona pedía asilo, después de 6 meses, o sea, después de 180 días, la persona podía pedir un permiso de trabajo. Eso se llama un Employment Authorization. Simplemente tenía que presentar evidencia que pidió asilo hace 6 meses, 1, y 2, llenaba el formulario
Y 3, mandaban su pasaporte o identificación de su país originario. Después, en aproximadamente 2 meses, le venía el permiso de trabajo y ese permiso de trabajo le permitía trabajar legalmente en Estados Unidos por 5 años. Observación número 3, que ha cambiado el presidente Trump. Lo que ha hecho el presidente Trump ha dicho, ok, tienes un permiso de asilo, una aplicación de asilo que está pendiente, ya pagaste sus $100, pagaste sus $100 anual de maintenance, de mantenimiento, perfecto. Ahora, si quieres un permiso de trabajo, tienes que pagar $550 para el permiso de trabajo. Después de 6 meses de tener el permiso de trabajo, y por último, no te voy a dar 5 años, solamente te voy a dar el permiso de trabajo por 12 meses. Después tiene que renovar el permiso de trabajo con otro pago. Esos son unos cambios de los muy pocos que ha hecho el presidente Trump que muestra su protección antimigratoria. Y por último, eso generalmente vamos a recordar, generalmente el asilo son para los adultos, pero el presidente también ha atacado a los adolescentes. Por ejemplo, antes con el presidente Biden y todas las décadas estaba algo que se llama especial inmigrante juvenil. Especial inmigrante juvenil era para inmigrantes menos de 21 años de edad en Estados Unidos que han sido abandonados, maltratados, abusados por lo menos un padre y no están en el mejor interés de regresar a su país de origen. Antes, cuando una persona estaba clasificada ya como un especial inmigrante juvenil por el formulario I-360, tenía deferred action, que quiere decir que tenía protección sobre la deportación. Presidente Trump lo primerito que hizo es quitar la protección para la deportación. Quiere decir que si un niño o niña menos de 21 años está en corte migratoria y tiene un especial inmigrante juvenil, el juez no está cerrando el caso generalmente por mis observaciones, porque dice, no tienes deferred action, o sea, no tienes protección a la deportación. Abogado, ¿y aún se puede solicitar asilo? Definitivamente sí se puede solicitar asilo. Ahora las personas, después de escuchar todo esto, me imagino que no están tan inspirados para pedir el asilo en estos momentos. Pero sí, definitivamente, si usted tiene bases para pedir asilo, en teoría puede pedir asilo. Lo único que ahorita el proceso va a estar más difícil, más duro y tiene que pagar los $100 iniciales. Redadas, detención y deportación. Sí, definitivamente son cosas que nunca se ha visto en este país, con agentes de ICE con máscaras buscando a personas. Lo único que acaba de anunciar el presidente Trump, o sea, la administración del presidente Trump, dijo que van a empezar a buscar a personas ya más como de actos criminales, que han sido condenados por actos criminales, específicamente crímenes de bajeza moral. Es mi entendimiento que antes, los primeros 11 meses de la presidencia, era usted está ilegal en este país, sí, ok, entonces usted es un criminal porque ha violado nuestras leyes migratorias. Eso era la filosofía de antes. Hoy día, por tanta presión, me imagino que han puesto muchas personas sobre la administración y tal vez ellos posiblemente han visto un poco de su propia conciencia, ellos y también muchas personas buenas, trabajadoras de familias que han sido separadas y deportadas, hoy día anunció la administración Trump que se van a enfocar más a los criminales, que ojalá que eso sea el nuevo objetivo. Hablemos ahora de quienes están en riesgo de ser deportados o detenidos. Todas las personas que están aquí en Estados Unidos, que están ilegales, tienen riesgos de ser deportados. Por ejemplo, si usted ha estado en Estados Unidos por más de 20 años, 10 años, un año o un día de presencia ilegal, usted ya puede ser deportado. Si usted entra con una visa de turismo B1, B2 y su visa de turismo en su estadía en Estados Unidos es por 180 días, que es generalmente 6 meses, entonces usted tiene estatus legal, tiene permiso. Pero después del 181 día, usted ya está violando los términos de su visa de turismo. Uno, su visa de turismo B1, B2 va a ser cancelada, revocada inmediatamente. Y dos, usted ya va a empezar a acumular presencia ilegal. Entonces, aunque usted solamente ha estado un día ilegal, ya va a empezar a acumular presencia ilegal y ya puede ser sujeto a la deportación. Ahora, si usted ha estado aquí 30 años, por ejemplo, y ha pagado sus impuestos y no tiene bases para legalizarse, está sujetado para ser deportado también. Ahorita los que no están sujetados a la deportación, por lo menos lo que no ha podido tocar el presidente, es los recipientes de DACA.
Los recipientes de DACA tienen deferred action. Recuerden, amigos, deferred action es la protección sobre la deportación. Quiere decir que no lo pueden deportar porque tienen ese estatus que los protege. Toda persona DACA tienen deferred action. Uno. Dos, para mi sorpresa, no lo tocó. Cada niño no acompañado en la frontera que pidió asilo, si pidió asilo, el Congreso en los 80 hizo una ley que se llama TVPRA. Quiere decir que los niños no acompañados que generalmente vienen a pedir asilo a Estados Unidos porque tienen miedo de ser traficados por narcotraficantes, carteles, etcétera, o prostitución, entonces ellos han venido a Estados Unidos a pedir asilo TVPRA de niño no acompañado. Los niños no acompañados por medio de TVPRA tienen protección a la deportación porque la ley reconoce que un niño que ha pedido TVPRA, una agencia que se llama UCIS, tiene jurisdicción para decidir su caso, no la Corte Migratoria, no ICE. Entonces ellos en teoría también tienen protección a la deportación. Pero de ahí, Roxana, cualquier persona que no tiene deferred action, que no tiene protección a la deportación, que no es residente permanente, que no es ciudadano americano, toda persona tiene peligros a ser deportados. Abogado, ¿dónde están ocurriendo las redadas y arrestos? Por ejemplo, sabemos que en los tribunales de migración. En los tribunales de inmigración es donde tengo entendido más pasan las cosas. Le voy a explicar por qué. En la Corte Migratoria generalmente hay dos tipos de audiencias. La número uno es la maestra. La audiencia maestra es la primera audiencia donde dice cuál es su nombre, de dónde es, su fecha de nacimiento, usted vino a este país a tal fecha, usted es de ese país, usted no tenía justificación legal para entrar a este país, usted no tiene ninguna visa B1, B2 para justificar su entrada a su país. Ok, entonces según la ley 212A6A1, yo lo declaro a usted deportable. ¿A cuál país va a asignar su deportación? Y después le dicen qué defensas, si algunas tienen. Entonces generalmente ahí la persona, sobre su abogado, jamás le recomiendo que vaya solo, les recomiendo que vaya con un abogado. El abogado le dice al juez sus defensas. Después el juez dice, ok, perfecto, ya está anotado tus defensas, tienes audiencia individual, la segunda tipo de audiencia y la final para escuchar tu caso. Entonces después de meses después está la audiencia individual, que es la final, la final, la absoluta, y ahí es donde su abogado y usted generalmente va a pelear su caso. Ahora, hacia su pregunta, ¿por qué están yendo a las cortes migratorias? Porque ICE sabe y tiene una base de datos a qué persona específica quiere deportar. ¿Okay? Entonces, si esa persona que quieren deportar, ellos saben que tiene una audiencia individual y esa audiencia individual es la final y ICE puede pensar que lo va a perder, entonces ICE llega a la hora y a la hora de esa audiencia individual y escucha el caso. Cuando el juez dice, usted pierde su caso, señor, y lo declaró deportable, en teoría, el inmigrante tiene 30 días, ¿ok? Tiene 30 días, una ventana de 30 días para meter una apelación. La apelación, entre comillas, frisa la deportación, porque ahora la Corte de Apelaciones está repasando su caso, ¿ok? Lo que pasa acá es que cuando en la audiencia individual y el juez le dice a usted ya es deportable, entonces ahí es cuando ICE agarra a la persona, aprovecha, porque uno, escucharon que el juez ya le dio una orden de deportación, y dos, no tiene ninguna apelación en vigencia, entonces hay una ventana de días que los pueden agarrar. Entonces es la razón que van muchas personas y se ven en las noticias que van en la propia Corte Migratoria, pero generalmente es cuando una audiencia individual ya está terminada. Pero ahora, para concluir su pregunta, Roxana, las redadas están ocurriendo por todos lados, en su mercado, en las tiendas, en las calles, en los parques, en absolutamente todos los lados están ocurriendo estas redadas. En cuanto a la deportación, se habla de deportaciones rápidas, sin audiencias. He escuchado que eso ocurre. Lo que sí tengo entendido es que está ocurriendo, ha ocurrido, y eso se llama expedited removal, o sea, expedited para que sacarlos rápidos. ¿Okay? Sí he escuchado que está pasando. De mi experiencia, no conozco a nadie, pero sí he escuchado de otros colegas que a tal persona lo deportaron y no le dieron ni audiencia. Lo he escuchado.
¿Y existe aún el peligro de ser deportado a un tercer país? Definitivamente que sí, Roxana, y le doy un ejemplo rápidamente. No estuve involucrado como su abogado, pero escuché de un abogado muy amigo conmigo, me contó esta historia muy triste. Una persona específicamente de Latinoamérica nació mujer, hizo su transición a ser hombre. Entonces la persona identificaba como un transexual. Esta persona de transexual hace 10 años tenía una orden de withholding of removal. Withholding of removal es una orden de deportación, pero esa orden de deportación está cancelada. Entonces quiere decir que si usted gana withholding of removal en corte, que usted puede quedarse en Estados Unidos legal, con permiso de trabajo, nadie lo puede tocar y puede tener un permiso de trabajo y usted puede ser deportable cuando las circunstancias de su país o de otro país cambien o lo acepten. Generalmente no van a ir a buscar a una persona que tenga withholding of removal. Ok, lo que pasó es que a esta persona, que tengo entendido que no lo conozco, lo agarraron y lo metieron a la cárcel tratando de deportado. Les recuerdo que esta persona tenía withholding of removal. Con withholding of removal, el gobierno no puede deportarlos. ¿Por qué? Porque tiene esta protección. Entonces, si la persona tenía withholding of removal, tenía que automáticamente no ser deportado. Lo que pasó es que esta persona estuvo en su corte, estuvo en su prisión aproximadamente 9 meses, perdió su casa, perdió su carro, perdió absolutamente todo esta persona. Y como perdió todo esta persona, entonces es la razón que ya lo pudieron sacar. Pero cuando lo sacaron, ya, ¿qué salió? Con nada. Entonces, durante esa transición y que estaba 9 meses en la prisión, el gobierno estuvo buscando un tercer país a donde deportarlo, porque el país de Latinoamérica no lo quería. Pidieron ayuda a Sudán, a Uganda, pidieron a Surinam, pidieron a países que yo ni sé dónde están en el mapa. Entonces sí, se escucha que la administración está hasta buscando qué países se puede mandar a una persona. ¿Aún se ofrecen pagos por la autodeportación, abogado? Excelente pregunta, Roxana. Yo personalmente no he escuchado ningún pago. Escuché que eso fue posiblemente una idea de la administración. No se ha escuchado que la administración ha hecho un pago. He escuchado que una persona tenía que bajar la aplicación, deportarse y tomarse una foto cuando está allá afuera. Algo así, pero no es algo que se ha hecho en práctica. Adicionalmente, solamente es mi entendimiento que eran $1,000. Entonces, con $1,000, no, la verdad, no es mucha inspiración para una persona para que se autodeporte. ¿Y por qué es recomendable contratar un abogado? Es que si usted no contrata a un abogado migratorio, usted se va a meter a la jaula del león, a la jaula del tigre. Entonces, por ejemplo, usted va a una corte y en la corte le dice, un juez le dice a la persona, ¿a qué país vas a asignar para tu deportación? Y usted, una persona que no tiene abogado, va a decir, ¿cómo? ¿Por qué me vas a deportar si no he presentado mi caso? Pero lo que una persona no sabe es que eso es general, eso es transaccional, eso es muy normal. Que, por ejemplo, si pasa la deportación, el juez, la corte tiene que saber a dónde se va a ser deportado. Entonces, imagínense, por eso es tan importante obtener un abogado, porque el abogado puede saber cómo contestar cada pregunta que dice el juez. ¿Cómo conocemos más de su trabajo? La mejor manera son por las redes sociales, Roxana. Estamos en Instagram, TikTok y Facebook. Eso es @abogadooscargt. Una vez más, @abogadooscargt. Estamos localizados en el condado de Los Ángeles, California. Y aquí hacemos todo lo que es migración y también hacemos accidentes de tránsitos y también accidentes laborales para todas las personas. No importa el estatus legal que una persona tiene, las personas que están aquí en Estados Unidos, ya sea legal o ilegal, tienen derechos constitucionales que están limitados, pero los tienen. Entonces, uno de esos derechos constitucionales son, por ejemplo, la habilidad de usar las cortes. Entonces, nosotros nos practicamos en nuestra firma a todas estas prácticas de ley. Es @abogadooscargt. Un gusto saludarlo. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos.
Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Bien, ahora contarles que más de 1.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. La mayoría de ellos envían remesas para los gastos de servicios básicos, médicos y educación, según detallan los resultados de una encuesta. El 86.3% de los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos envían remesas a sus familiares. Así lo reveló la octava encuesta publicada por el Banco Central de Reserva. Dinero que es destinado principalmente a gastos de manutención, pagos de servicios básicos, gastos médicos y en educación. La remesa promedio global que reciben las familias es de $350. Según el BCR, para el 43% de los remitentes, estas remesas representan la única fuente de ingresos para los hogares que son receptores. Los salvadoreños que envían remesas desde el país norteamericano tienen una edad promedio de 44 años, quienes se desempeñan, en la mayoría de los casos, a la construcción, servicios de limpieza y restaurantes. El 17.3% de los connacionales encuestados manifestó que prefiere aplicaciones o plataformas digitales para enviar remesas a El Salvador, mientras que el 20.2% dijo que mantienen al menos un producto financiero en instituciones de nuestro país. Y en Guatemala, la Procuraduría General de la Nación ha brindado apoyo a 48 niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros en tránsito, quienes viajaban sin acompañante, sin un adulto responsable, y en su mayoría son adolescentes entre 14 y 17 años. La PGN ha garantizado la protección y restitución de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, quienes han sido víctimas de vulneración de sus derechos fundamentales al quedar sin la compañía de familiares responsables mayores de 18 años. Durante este año, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de PGN ha brindado acompañamiento y ha atendido a 48 niñas, niños y adolescentes extranjeros que han sido localizados en el país en contexto de movilidad humana sin compañía de un adulto, siendo el género más predominante el masculino en las edades comprendidas de 14 a 17 años. En algunos de estos casos, los adolescentes o la niñez se acerca a la institución para poder manifestar su deseo de retornar a su país de origen, y otros de ellos son derivados de algunas instituciones. Para todos ellos, PGN promueve medidas de protección ante un juez competente y también coordina con las embajadas de los países de los cuales la niñez y adolescencia son originarios, con la finalidad de poder llevar a cabo una repatriación segura y regular. Ya una vez la niñez y adolescencia se encuentra en su país de origen, ya son las embajadas, ya son los países los encargados de poder llevar a cabo la reunificación familiar o bien de dar continuidad a los procesos de protección para cada uno de ellos. PGN con estas acciones reafirma su compromiso con la niñez y adolescencia dentro del país. Datos importantes: 48 niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros en tránsito han recibido apoyo por la PGN, 26 masculinos y 22 femeninos. La mayoría de los adolescentes son entre 14 y 17 años, provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. En los últimos 10 años, miles de niños migrantes han sido retornados a Honduras. En ese contexto, las autoridades afirman que buscan fortalecer la institucionalidad para combatir el flagelo. Han sido más de 127,000 niños retornados en los últimos 10 años, la mayoría desde los Estados Unidos, y el 25% de ellos sin acompañamiento. Aunque la cifra ha disminuido, las condiciones en las que han regresado son extremadamente vulnerables. Estos niños, especialmente aquellos que viajan solos, los no acompañados, son niños y niñas que están en una condición de mucho riesgo de ser afectados por las formas más graves de vulneración de sus derechos, como son el abuso sexual, la trata. Y por eso es tan importante, para asegurar procesos de reintegración adecuada, tener cada vez mejores condiciones. En tal sentido, se fortalece la institucionalidad para atender a los menores en riesgo social que han buscado la salida en el sueño americano, dijo la ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En lo que va del año llevamos más de 2.300 niños y niñas. 2.300 niños y niñas que han sido atendidos en este centro de atención. De ellos, 530 aproximadamente venían solos.
ninguna de las personas que estaba a su alrededor acreditó relación parental. Todos estos niños han recibido atención inmediata en este centro. 2.300. Hemos dado respuestas y estos vehículos nos ayudan a mejorar esos procesos de investigación comunitaria, esos traslados entre fronteras, entre oficinas, para garantizar la protección de todos estos niños y niñas. Por su parte, expertos insisten en que las soluciones a corto plazo son insuficientes. Solo una estrategia digna, enfocada en la seguridad, educación y erradicación de la violencia y pobreza, podrá ofrecer un futuro viable dentro de las fronteras hondureñas, y dicha responsabilidad de actuar recae en las autoridades. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. El talento y fuerza laboral de los migrantes retornados podría elevar el potencial de las empresas. Esto revela un informe internacional. Ahorro de costos y capacitación, junto con el incremento de la productividad hasta en 30%, es parte de los beneficios. Para Guatemala hay importantes beneficios, pero hay retos que deben solventarse, dentro de ellos la discriminación de migrantes. Primero es el estigma y la discriminación hacia las personas migrantes en los 3 países. La ausencia o la debilidad de políticas empresariales explícitas para la inclusión laboral de estas personas, la informalidad laboral, la necesidad de fortalecer la formación técnica y de articular los esfuerzos con los centros de formación técnica que ya están disponibles, la certificación de competencias y, una vez más, el acompañamiento psicosocial de estas personas que retornan a su lugar de origen. También uno de los retos es la débil articulación territorial entre empresas e instituciones públicas, cámaras empresariales y los gobiernos locales en varios de los territorios. Las empresas que han incorporado a migrantes han generado ahorros, en especial por las competencias que los retornados han incorporado, en especial en el idioma inglés y los conocimientos adquiridos en los Estados Unidos. Y Washington redefine su doctrina global y apunta a frenar migraciones y reforzar el dominio en América Latina. El gobierno de Donald Trump presentó un nuevo documento que define por completo su estrategia nacional de seguridad y da un giro drástico en la política exterior estadounidense. La hoja de ruta titulada Estrategia Nacional de Seguridad anticipa incluso la posible desaparición de la civilización europea y coloca la lucha contra las migraciones masivas como uno de los pilares centrales de la seguridad estadounidense. El texto, concebido bajo la visión America First, señala que Washington impulsará una política más agresiva en América Latina, donde pretende restaurar el predominio estadounidense, reforzar operaciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, presionar por un cambio de gobierno en Venezuela y asegurar el control de recursos estratégicos como el Canal de Panamá. La administración Trump afirma que esta línea política se sustenta en un corolario Trump de la histórica doctrina Monroe, de la cual buscaba frenar la influencia europea en la región en el siglo XIX. Con este enfoque, Estados Unidos argumenta que ha llegado el momento de reajustar su presencia militar global para atender amenazas urgentes en el hemisferio occidental, dejando atrás escenarios que, según el documento, han perdido relevancia para la seguridad nacional. El nuevo diseño estratégico endurece el discurso sobre la migración. Trump sostiene que la era de las migraciones masivas debe llegar a su fin y que la seguridad fronteriza será desde ahora el eje principal de la seguridad nacional. El texto advierte que el país debe protegerse de invasiones, no solo por flujos migratorios irregulares, sino también por amenazas como terrorismo, narcotráfico, espionaje y trata de personas. El documento también apunta dureza hacia los aliados europeos, a quienes acusa de una postura débil frente a desafíos globales. Afirma que Estados Unidos apoya a los sectores dentro de Europa que se opongan a las políticas promovidas por la Unión Europea, especialmente en materia migratoria. Incluso va más allá al asegurar que el declive económico europeo, atribuido en gran parte al ascenso de China, está acompañado por una perspectiva real de desaparición de la civilización. Según el análisis de Washington, si las tendencias actuales continúan,
El continente europeo será irreconocible en 20 años o menos. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad presenta una reconfiguración del liderazgo estadounidense, marcada por el nacionalismo, la contención migratoria y una visión más confrontativa del escenario internacional. Y Washington redefine su doctrina global y apunta a frenar migraciones y reforzar el dominio en América Latina. Estados Unidos compró 6 aviones para tener una flota propia destinada a las masivas deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó un contrato cercano a los $140 millones para adquirir 6 aviones Boeing 737 que serán utilizados en operativos de deportación. Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dependía de vuelos charter privados para efectuar estos traslados, pero con esta compra el gobierno busca operar su propia flota y reducir costos logísticos. La adquisición será financiada con parte de los $170 millones aprobados por el Congreso a inicios de este año para respaldar la agenda migratoria y de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump, incluidos dentro del paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano. El anuncio coincide con declaraciones recientes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había expresado su intención de que la agencia contara con aeronaves propias para agilizar y ampliar los operativos de deportación. Vamos a la pausa. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conocer algunas de las razones más comunes para que un salvadoreño migre. En El Salvador, el salario mínimo ronda los $408 mensuales, una cantidad que para muchos no es suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar. Sí, porque piden jóvenes con experiencia y acuérdense que a veces nosotros los jóvenes no tenemos experiencia, entonces piden eso como requisitos ellos, por eso la mayoría de jóvenes buscan para los Estados Unidos. Más que todo lo económico, lo que está ahorita. Porque sí está pesado. Hace falta una regulación en la cuestión económica aquí, porque no alcanzan $100, menos 10. Y creo que la mayoría de veces la excusa más grande es la economía. Antes era la delincuencia y hoy creo que es lo económico. Eso es lo que está pasando. Yo creo que por eso es que la mayoría se va. Sin embargo, muchas familias aseguran que se han visto afectadas por la reducción o suspensión de remesas debido a las persecuciones y deportaciones que están enfrentando migrantes salvadoreños y de otras nacionalidades bajo las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos. Ahorita no, pues como él no está trabajando, por el motivo de que los andan siguiendo, pues. Pero sí ha recibido remesas. Sí, en tiempo atrás, sí. Cuando está bien Sí, la situación, sí, en tiempo atrás sí estuvo bueno, ya hoy no. Ante este escenario, salvadoreños han considerado la migración hacia los Estados Unidos, pero de forma legal, buscando alternativas que les permitan trabajar sin exponerse a peligros ni a problemas con las autoridades migratorias. Ya he escuchado esos programas que se los mandan como 6 o 8 meses a trabajar. Ya de ahí usted retorna de nuevo a El Salvador y pues creo que dependería de cómo usted trabajó en Estados Unidos, así es como lo vuelven a llamar a uno. ¿Te iría usted? Sí, yo me iría. Si Dios me diera la oportunidad, yo me voy a trabajar. Por los programas de empleo que hay, las visas laborales, así me gustaría irme a trabajar allá. ¿De forma legal? De forma legal, sí. En ese contexto, el programa de migración laboral del Ministerio de Trabajo ha beneficiado a más de 11,000 salvadoreños, quienes han viajado a Estados Unidos, Canadá y España, bajo modalidades legales de empleo. Este es un informe de Jacqueline Orellana.
Y en Estados Unidos, la administración Trump ha revocado 85,000 visas de distintas categorías desde enero, cifra que duplica el número de anulaciones efectuadas el año anterior. De acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado, entre las visas canceladas se incluyen al menos 8,000 correspondientes a estudiantes, como parte de una política dirigida tanto a limitar el ingreso de extranjeros como a sancionar a quienes ya residen en ese país. Las autoridades indicaron que cerca de la mitad de estas revocaciones estuvieron vinculadas con delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, asaltos y robos. En cuanto a la otra mitad, no se ofrecieron detalles específicos, aunque el departamento ha mencionado que previamente a vencimientos de permisos y posibles vínculos con actividades terroristas figuran entre los motivos para retirar las visas. Desde el inicio del segundo mandato de Trump se ampliaron los criterios de evaluación, otorgando a embajadas y consulados para tener un mayor margen para revisar, negar o revocar solicitudes según los antecedentes y el comportamiento de los solicitantes. Y más de 30 hondureños que alguna vez partieron por necesidad hoy regresan a su país con historias marcadas por la valentía y la resiliencia después de enfrentar un camino de retos y la falta de oportunidades en el extranjero. Pues cuando empezamos a irnos en el autobús, enfrentamos muchas cosas, enfrentamos ya de que los quitaban dinero. Yo viví secuestros, viví con mis hijos y para mí es súper difícil. No solo deseo a nadie, todo lo que yo viví a la par de mis hijos. Y yo siempre dije, yo voy a llegar y pues no lo logré. La necesidad de encontrar empleo y asegurar el sustento familiar ha llevado a miles de hondureños a abandonar el país. Gabriela Carranza, una madre de 22 años, salió desde Yamelecón en busca de estabilidad. Su trayecto estuvo marcado por riesgos y largas jornadas hasta llegar a México, donde las opciones de progreso nunca llegaron como esperaba. Estuve trabajando, pero no me daba. O sea, otra cosa que es bien difícil encontrar trabajo. Muy difícil porque pues cuando no es su país, no lo van a recibir como cuando es aquí su país. Y pues cuando decidí irme pues para sacar adelante a mi familia, lastimosamente no se pudo. Otra historia es la de Rosa Herrera, quien viajó con su hija con esperanza de encontrar un futuro más seguro. Permaneció un año fuera del país, tiempo suficiente para comprobar que para los migrantes las oportunidades no siempre son reales. Las posibilidades para nosotros como inmigrantes son muy pocas, porque por lógica no estamos en nuestro país, no tenemos papeles, entonces todo eso es tomado en cuenta. Es complicado, aún en el camino es complicado porque es un camino riesgoso, un camino peligroso y en esos momentos solo Dios con nosotros. Tras meses de esfuerzos, Gabriela, Rosa y otros jóvenes migrantes retornados culminaron su formación técnica como parte del programa de movilidad humana de CAMPS, donde recibieron acompañamiento para comenzar a construir un futuro distinto en su propio país. De seleccionarlos, pues también les apoyamos con el transporte y la alimentación para que ellos asistan al centro de formación, reciben esta formación por 2 meses y medio. Al final, hoy que se están graduando, por ejemplo, se les entrega un diploma que les acredita, ¿verdad?, de que están formados en esas áreas y se les entrega un kit de herramientas que les sirve para ellos generar ingresos, generar empleo incluso. Todos los graduados coinciden en un mensaje común: que si existen oportunidades en el país y que el regreso, aunque difícil, puede convertirse en una puerta para empezar de nuevo. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Un grupo de guatemaltecos viajaron a trabajar a Estados Unidos y Canadá durante 9 meses. Más de 15 compatriotas viajaron hacia Canadá y Estados Unidos para incorporarse a actividades laborales en el sector de cultivos y avícola. Este grupo de guatemaltecos tomó la decisión de este viaje con motivo de brindarle una mejor calidad de vida a su familia, aunque eso signifique decir adiós en estas fechas importantes. Voy a Florida. ¿Y así? ¿Actividades de temporada? No, laborales, trabajo. ¿Cómo se siente dejar a la familia, especialmente en esta época navideña de fin de año, pero se hace por algo bueno, darle la mejor calidad de vida? Sí, por darle la calidad de vida, porque supuestamente separarse de la familia en esta época es un poco triste, ¿va? Pero por lo mismo vamos por algo bueno, claro. Lograr algo en la vida. ¿Por cuánto tiempo parten en este trabajo? Por unos 9 meses. 9 meses.
Sí. Casi un año en donde no va a tener contacto con su familia, pero sabe que lo hace por ellos. Sí, por ellos, por sacar adelante la familia. ¿Es la primera vez o...? Ya segunda vez. La segunda vez, sí. Una nueva experiencia, un nuevo ambiente, pero sobre todo cambiar de clima. Exactamente, sí, es un... como le digo, muy difícil acostumbrarse uno a otro clima, ¿no? Pero ya, como ya íbamos 2 veces, ya está uno acostumbrado al clima, donde va a llegar. Asimismo, resaltaron que la falta de empleo los obliga a migrar, pero a través de los programas laborales por medio de una reclutadora. La verdad que quizá es duro, pero dejar la familia, pero decimos pues que aquí en Guatemala está duro la cosa, se está crítico porque uno viaja por su familia buscando un objetivo para sacar adelante con sus estudios de la familia y la verdad que estamos gozosos, alegres de viajar, de verdad, sí. ¿Qué actividades se va a dedicar o a qué actividades? Bueno, yo pues trabajo con los pollos, de granja de pollo, sí. Granja de pollo y vino a hacer 20 días aquí en Guatemala y ahorita ya vamos de regreso otra vez con el patrón, o sea, a trabajar con pollo en la granja, sí. ¿Cuántas ocasiones se ha viajado? ¿Es la primera vez, la segunda? Fíjate que antes que yo trabajaba allí en Quebec, sí, trabajé 4 años y ahorita ya voy por 4 años allí con los pollos, allí en Ontario. Y le presentamos la historia de un artista hondureño que se ha concentrado en el arte como una manera para construir identidad, servir a su comunidad y conectar culturas. Su nombre es Germán Lemus. Lemus y su trabajo está dejando huella en Florida. Germán Lemus nació en Honduras y creció en Florida, donde el dibujo se convirtió en su primer idioma creativo. Desde niño utilizó el arte como refugio y una forma de expresar lo que aún no sabía decir con palabras. Su creatividad lo acompañó durante todo un proceso migratorio y terminaría marcando para siempre su camino. Según el sitio web de Higueras, mientras servía en el ejército de Estados Unidos, Lemus encontró en el retrato y en las escenas cotidianas una manera de procesar la disciplina y la tensión del entorno militar. Dibujar le ofreció claridad al concluir su servicio. Decidió dedicarse de lleno a las artes visuales y estudió diseño multimedia. Su estilo mezcla influencia de impresionismo con la estética urbana que formó parte de su vida diaria, generando obra llena de movimiento, emoción y narrativa. Según la fuente, ya radicando en Orlando, se convirtió en uno de los fundadores de The B-Side Artists, un colectivo dedicado a llevar arte a comunidades donde pocas veces llega. Con ello trabaja en escuelas, barrios y organizaciones para promover una cultura visual accesible y participativa. Con los años, sus murales y exposiciones han transformado espacios en distintas ciudades de Florida. Su obra, presente en galerías, festivales y centros educativos, cuenta con historia de identidad y resiliencia. Además, su producción personal. Lemus impulsa talleres, proyectos comunitarios y experiencias creativas que acerquen la pintura a diferentes públicos. Para él, el arte es un servicio, un acto de memoria colectiva y una forma de demostrar que la identidad también se pinta, se comprende y se construye entre muchos. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.